Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a MolTV. Vamos a hablar de distintos temas que tienen relación, por supuesto, con la economía, el crecimiento, una perspectiva de futuro, pero también de presente, a propósito, por supuesto, de lo que hemos estado comentando estos días con el rechazo del proyecto minero portuario Dominga. Estamos con Juan Andrés Fontaine, economista, académico. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, buenos días. También ex ministro de Economía del gobierno de Sebastián Piñera. Y vamos a ir al grano. Usted, si hubiese sido todavía ministro de Economía, hubiese sido parte del comité de ministros, hubiese rechazado, hubiese aprobado, se hubiese abstenido de votar a propósito del proyecto. No tengo todos los antecedentes como para poder, digamos, adelantar una decisión de ese tipo. Creo que obviamente uno como ministro tiene que actuar en base a la carpeta de antecedentes, tiene que recibir la carpeta con suficiente antelación y por eso no puedo sino compartir con mi sucesor, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, que es inaceptable que un tema de tanta importancia se trate sin la debida antelación, digamos, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso, el caso de Dominga refleja muy claramente un problema de fondo que estamos teniendo con el sistema de evaluación de impacto ambiental. Ese sistema de evaluación es crucial para la inversión. La inversión se ha caído fuertemente durante los últimos 4 años y la inversión es la fuente de creación de nuevos empleos, es la fuente de crecimiento económico, de productividad, etcétera. O sea, es primera prioridad, en mi opinión, para el próximo gobierno, hacer que la inversión vuelva a crecer y vuelva a crear entonces buenos empleos. Y este proyecto Dominga es un caso de eso. Y aquí estamos teniendo un problema muy serio con la forma en que se evalúan los proyectos de inversión desde el punto de vista ambiental, que está creando cortapisas, obstáculos para que avancen los proyectos de inversión. Ahora, pero ¿cuál es el principal problema? Porque finalmente, de todas maneras, todo proyecto se va a tener que evaluar siempre y con reglas claras a propósito del medio ambiente. Claro. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Total. El punto es, ¿qué es lo que genera la fricción aquí? Este es un caso interesante porque es un caso en el cual el proceso se lleva a cabo de acuerdo a la ley, se reciben las opiniones ciudadanas, en general hay un ambiente favorable al proyecto en la zona Sí. donde se establece el proyecto. Claro, se reciben los informes de los distintos sectores, informes técnicos, y en general la opinión es favorable al proyecto. O sea, todos los aspectos técnicos más importantes vinculados, digamos, al impacto sobre el medio ambiente de este proyecto son aprobados con las obras de mitigación del caso. Y sin embargo, por razones estrictamente políticas aparentemente, el proyecto es rechazado en la instancia regional, cosa que incluso vale la renuncia del director anterior del sistema de evaluación de impacto ambiental. Fue una decisión esa muy controvertida y ahora nos encontramos que a nivel de la instancia superior, que es el comité de ministros, se produce una decisión dividida, incluso con la ausencia del ministro de Economía, que se retira protestando en el fondo por la manera, digamos, precipitada con la cual se está tratando ese tema, y aparentemente detrás de esa decisión también está el ministro de Hacienda, porque ayer hemos visto al subsecretario de Hacienda también, digamos, avalando esta posición. Entonces, lo que hay ahí es un manejo político de una decisión cuyo ingrediente fundamental es técnico. ¿Cuánto daño le hace este proyecto minero y portuario al medio ambiente y cómo se puede compensar ese daño? Dado eso, yo creo que aquí lo que hay que ir es a una institución, un sistema de evaluación de impacto ambiental que tenga carácter autónomo, una especie de banco central del medio ambiente que resuelva con criterio, un consejo de gente criteriosa, informada, que entienda el tema, que analice todos los informes y que se pronuncie respecto de la conveniencia o no de cada proyecto de inversión, considerando tanto su impacto económico, que hay que considerarlo porque es muy importante, su impacto social y su impacto ambiental. Eso tiene que ser un consejo parecido al Banco Central Autónomo. A mí me tocó participar en la creación de la ley del Banco Central Autónomo y la discusión me recuerda mucho a lo que había en ese momento antes de esa ley, que era precisamente la impresión que las decisiones de política monetaria, otro campo totalmente distinto, pero de crucial importancia para la economía y para la gente, se tomaban con criterio político, claro, en vez de con un criterio técnico, mirando naturalmente las consecuencias políticas de las decisiones, pero con una mirada de largo plazo y no, digamos, vinculada a la coyuntura política. Antes de andar un poquito más en lo que significa, por supuesto, avanzar hacia una nueva institucionalidad, el hecho de que finalmente, por más que se diga, es cierto, hay una diferencia política en el mismo gobierno, que por otra parte se venga diciendo hace buen tiempo que hay una suerte de relación política a propósito de quienes han ido presionando para que se vote de una u otra manera,
Las razones que da el ministro del Medio Ambiente son bien técnicas. Dice, el proyecto presenta deficiente información de la línea base, insuficiencias, en sus medidas de mitigación, compensación y reparación, particularmente hablando en casos como si hubiese algún accidente, que en ese sentido no es suficiente la proyección que se hace a propósito de la preparación que tenga o no el proyecto. Es una cuestión técnica, ¿o no? Bueno, pero la instancia técnica que evalúa esos riesgos, que es el sistema de evaluación de impacto ambiental y todos los informes que se reciben en ese proceso de evaluación por parte de los distintos organismos, no comparten esa opinión. Por algo el proyecto había aprobado todas esas etapas previas, ¿eh? De manera que, bueno, yo naturalmente respeto la opinión del ministro de Medio Ambiente, pero las instancias técnicas que evaluaron a fondo ese tema no compartieron esa visión. Tenemos que entender en Chile que muchas veces, porque hace buenos años, hace harto tiempo ya, el tema del medio ambiente ha cobrado un valor súper relevante. Y hay que ser honestos en que antes no lo tenía, en que antes de alguna forma, por más que se hiciera uno u otro informe, daba casi un poco lo mismo. Pero se nos pasó la mano, ¿cree usted? ¿Es necesario que Chile entienda de alguna forma, la ciudadanía, no sé, pregunto, que nada es inocuo, que sí, efectivamente todo proyecto puede hacer algún impacto, algún daño, pero que cuando son necesarios, lamentablemente se tienen que hacer? Yo no creo que esto sea un tema de que se nos haya pasado la mano, ¿no? Porque creo que, digamos, el respeto al medio ambiente es crucial, y no solamente es el medio ambiente natural, sino que también la comunidad en la cual se instalan los proyectos. Y hay varios cambios que se pueden hacer para mejorar eso, ¿no? Pero lo importante es que el criterio con el cual se tome la decisión sea evaluando seriamente los beneficios que produce el proyecto y los costos que puede producir en el medio ambiente o en la sociedad. Y evaluando de esa, digamos, poner en la balanza esos dos elementos, se tome la decisión. Desgraciadamente no es lo que está ocurriendo. Por una parte, el proceso de evaluación a nivel del Ejecutivo está tremendamente politizado, y eso significa que la decisión no se toma con el criterio, digamos, de técnico, sino que con criterios políticos. Y, no solamente ocurre eso, sino que una vez concluido ese proceso en una aprobación, viene todo este proceso de la judicialización del tema, que tiene que ver con intereses que se sienten afectados por el proyecto en cuestión, que consideran que esos intereses no fueron bien tomados en cuenta en el proceso de evaluación, y entonces van a los tribunales, lo cual también tranca el proceso. Que esta misma realidad, no específicamente este caso de ver un comité de ministros que se divide y uno que no vota, pero esta misma realidad de que finalmente los procesos terminan en tribunales, que avanzan muy lento, que se van entrampando, es la misma cuestión que ustedes vivieron como gobierno. No, o sea, la crisis de la institucionalidad medioambiental empezó hace buen rato. Así es, y esa crisis no se han hecho los cambios? Y esa crisis tiene que ver con el proceso con el sistema de evaluación de impacto ambiental. Me refiero a que ustedes son parte del no haber hecho los cambios. Bueno, pero este sistema nació en la versión actual a final del gobierno, del primer gobierno de la presidenta Bachelet, o sea, unos pocos años antes. O sea, prácticamente el gobierno anterior, al gobierno del cual yo formé parte, el expresidente Piñera, le tocó echar a andar esta institucionalidad que había sido heredada. Entonces, claro, pero era difícil, obviamente, hacer cambios cuando era un proceso muy reciente, había que darle un tiempo para ver cómo operaba la nueva institucionalidad, y de hecho se hicieron varios cambios. Y entre medio tuvimos el episodio de Barrancones. Claro, de hecho se hicieron varios cambios en los reglamentos, etcétera, no en la parte legal, pero sí en la parte, digamos, reglamentaria, que mejoraron los procedimientos. ¿Qué ha sido más complejo? Esta situación en la que vemos un comité de ministros divididos y que posterior a la decisión se sigue dividiendo quizás aún más, o el caso que ocurrió con Sebastián Piñera cuando él como presidente, se le llama al telefonazo de Arrancones, para el proyecto, saltándose la institución. Claro, es que lo que tiene este caso en particular es que este caso es una muestra de una falla de la institución, o sea, de este exceso de politización del proceso que está establecido, digamos, en nuestras instituciones para preservar el medio ambiente. Lo otro fue, el caso de Arrancones fue al margen de la institución, ¿eh? Entonces no tiene mucho que ver con, uno puede, digamos, discutir si fue una buena idea la participación que tuvo en eso el presidente, idea, ¿no? pero no es el tema. O sea, el tema, creo yo... Yo lo pregunto porque de alguna manera lo que estamos viendo aquí es que la crisis va por dentro y por fuera. A mí lo que me preocupa, digamos, especialmente, es cómo tener un mecanismo de evaluación de impacto ambiental que considere a fondo y seriamente las consecuencias
medioambientales que tenga un proyecto y también sus Para beneficios me imagino yo, económicos para y que sociales. políticamente no ocurran problemas cuando se está en proceso y nadie se lo quiera saltar tampoco, ¿o no? Bueno, digamos, ¿Por qué no me siempre, respondió cuál siempre, es su opinión con respecto a lo que hizo Sebastián Piñera? siempre va a ser posible que si hay una institución que funciona, haya mecanismos extrajudiciales, extrainstitucionales. Eso, digamos, y caso a caso habrá que... ¿Usted legitima entonces esa acción particular? Son legítimos, no son, digamos, convenientes, creo yo, pero son legítimos, digamos. Ahora, pero no es ese el punto, insisto. El punto que realmente importa es tener una institución que funciona y no solamente eso, sino que además revisar las leyes que están en torno a este mismo tema, donde quedan, digamos, ambigüedades que producen espacio para la judicialización. Ahí está, por ejemplo, el tema de la ley Lafkenche, está el tema de la ley, digamos, de la forma que opera el convenio 169 de la consulta indígena. Muchas de esas cosas se han ido arreglando, pero hay espacios ahí que crean, digamos, ambigüedades que después dan pie para una judicialización excesiva de estos procesos, de estos proyectos, que se significa en un estancamiento, digamos, de la inversión con la consecuencia de menor crecimiento económico. Eso es interesante. Avancemos en esa perspectiva, porque usted ha escrito mucho a propósito junto con otros, sobre cuál ha sido el real impacto de o las reformas, o el tema del cobre, lo que pasa afuera, en fin. Y yo sé que en temas de reformas, más que incluso el tema de gestión o los vacíos que se puedan ir mejorando, ha sido la relación que han tenido con la inversión. Esta suerte de alejar la inversión a propósito de la discusión política que se ha dado en el país. ¿Eso ha generado problemas como este también, por ejemplo? O sea, yo creo que es un tema distinto. O sea, porque lo que estamos viendo en el caso de los procesos, de los proyectos, digamos, que se trancan en el sistema de evaluación de impacto ambiental, es que hay ahí emprendedores, empresarios que quieren mover adelante sus proyectos, incluso algunos son estatales, digamos, no son solamente privados, hay de empresas públicas, hay de Codelco y otras, digamos, que quieren mover sus proyectos y se les trancan en este proceso. Distinto es el caso de la disminución del interés por invertir que provoca la incertidumbre que se ha creado a propósito de las reformas que impulsó este gobierno. Eso es una situación diferente. Yo lo pregunto porque el ministro de Hacienda se defiende muchas veces de esa crítica, Rodrigo Valdés, de la crítica que a propósito de las reformas se genera una suerte de realidad que hace que aleje la inversión, diciendo que en Chile más que eso también hay un problema de la permisología, dice una cosa así, claro, que tiene que ver con lo ambiental y otras materias también. Yo comparto que son dos cosas. Se va frenando todo. O sea, los dos problemas existen. Toda la permisología es sumamente compleja en los proyectos de inversión, también en lo que es, en lo que es el desarrollo de empresas. A mí cuando me tocó ser ministro de Economía, digamos, impulsé toda una cantidad, lo que se llamaba la agenda de impulso competitivo, que perseguía precisamente abrirle más espacio al emprendimiento, barriendo con algunas de esas barreras. Pero independientemente de eso, además, durante los últimos 4 años, el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, al enfocarse a estas reformas muy profundas que han puesto como prioridad la redistribución de los ingresos más que el crecimiento de los ingresos, han creado un ambiente poco, digamos, proclive a la inversión. Y ha creado incertidumbre regulatoria en una cantidad de sectores, se han subido los impuestos que afectan a las empresas, con lo cual las empresas tienen menos dinero para invertir y menos incentivos para invertir en consecuencia. Se han cambiado las regulaciones laborales, lo cual también hace más difícil el manejo de las nuevas inversiones en muchos sectores que son muy dependientes de personal. En fin, se ha creado un clima que es claramente adverso a la inversión, que además ha ocurrido en un momento en que cayó el precio del cobre y en consecuencia también había otras razones para las cuales se podía paralizar la inversión. Ese ha sido el cóctel, yo creo, que ha provocado esta desaceleración tan fuerte de la economía. ¿Cómo lo corregimos, si esa es la... Bueno, yo creo que aparte del tema medioambiental, en el tema, en el otro tema, creo que hay que volver a establecer, digamos, certidumbre en los marcos regulatorios, hay que mejorar la legislación tributaria,
expresidente Piñera ha hablado de reducir el impuesto que afecta a las utilidades retenidas de las empresas, que es una parte muy importante del financiamiento de la inversión, precisamente, reducirlo a niveles más parecidos a lo que existe en los países desarrollados, o sea, desde el 27% al cual vamos a llegar el próximo año, de acuerdo a la reforma aprobada en 2014, a algo así tipo 25 o 24%, y crear, digamos, un código, o sea, una legislación tributaria que dé más seguridad. Y después está todo este tema de los permisos, no medioambientales, sino que en el resto de actividades de las empresas hay toda una cantidad de barreras burocráticas. Eso toma tiempo. Todo toma tiempo, así que uno no puede esperar de que la economía vaya a experimentar un vuelco, digamos, de la noche a la mañana. Pero creo que lo que ayuda mucho es que si el gobierno da señales claras en ese sentido, cualquiera sea el que gobierno, pero digamos, una vez que hay un gobierno que da señales claras, las expectativas empiezan a jugar a favor. Las expectativas han jugado en contra durante estos últimos 4 años de forma muy clara. Precisamente porque los empresarios y los consumidores, los agentes económicos en general, han percibido que las políticas no van enfocadas al crecimiento. Si los empresarios y los consumidores pasan a percibir que las políticas sí están encaminadas al crecimiento, creo que esas expectativas empiezan entonces a adelantar las decisiones. Ahora, la reforma tributaria y, por ejemplo, la laboral, que han sido las que concentran las mayores críticas, ¿eran necesarias? Bueno, eso es bien discutible. Desde el punto de vista, la primera, la reforma tributaria, yo creo que es perfectamente válido que un gobierno se plantee aumentar la recaudación tributaria para atender determinadas necesidades sociales, que fue lo que hizo este gobierno. Me parece más sano hacerlo de esa manera que simplemente atender las demandas sociales con deuda, con déficit, digamos, con inflación o algo de ese tipo. Así que en ese sentido creo que eso es válido. Ahora, la forma, eso sí, que se adoptó es un golpe tributario, un impuestazo, lo llamamos en su momento, de 3% del PIB, que es mucha plata, y que descansó básicamente sobre las utilidades retenidas de las empresas, lo cual era evidente que iba a causar un frenazo en la inversión y en la creación de empleo, cosa que yo no sé cómo los técnicos, los equipos técnicos en torno al gobierno de la nueva mayoría no vieron eso, al revés. El exministro Arenas decía que esto iba a ser inocuo, digamos, respecto a la inversión. Ahora, pero la reforma que terminó saliendo, usted sí participó y sí, también claro. Sí, y gracias a la negociación política que hubo ahí, en la cual yo participé como asesor de Renovación Nacional, se bajó el alza que iba a ser hasta 35% sobre las utilidades retenidas de las empresas y quedó en 27%. Así que hay que ver lo que estaríamos viendo si que se hubiera aplicado la reforma inicial que subía el impuesto hasta 35%. Ahí estaríamos viendo, digamos, probablemente una recesión, no solamente una desaceleración, sino que estaríamos viviendo una recesión con un desempleo probablemente del 10%, digamos. Así que creo que fue una buena negociación que se evitó el mal mayor. Pero así todo quedó una reforma que significa un obstáculo, creo yo, para la inversión y para el crecimiento. Y reforma, en cuanto a la reforma laboral, yo creo que la verdadera reforma laboral que se requiere es una reforma que dé más flexibilidad para la contratación y para la, digamos, flexibilización de las jornadas laborales, de manera de abrir más espacio al trabajo femenino, al trabajo juvenil, al trabajo de los adultos mayores, que es donde están las mayores, digamos, carencias hoy día de nuestro mercado laboral. Que y la tecnología, todo apunta que va para allá la cosa, ¿no? La tecnología va para allá, toda esta discusión sobre el tema previsional, por ejemplo, tiene que ver con las lagunas previsionales que se generan precisamente porque la gente no encuentra empleos asalariados, dadas las rigideces de nuestra legislación laboral, y tiene que terminar trabajando en trabajo por cuenta propia, en los cuales no cotiza. Todo ese tipo de temas se arreglan con una buena reforma laboral. La que se hizo, creo yo, que va en la dirección totalmente contraria, sube los costos laborales y puede causar más desempleo, desgraciadamente. Para cerrar, volviendo al tema Dominga, muy cortito, el hecho, ¿cree usted, que tiene la experiencia de haber sido ministro, trabajar en un gabinete en que se tratan de coordinar siempre lo más que pueden, ¿no? Pero es parte del trabajo, que un proyecto termine siendo aprobado pero con diferencias, porque no fue unánime como siempre había sido, con diferencias, que tengamos un ministro de Economía que haya dicho, por las razones que ya explicamos, que no iba a votar, poco tiempo para prepararse, que después salga el Ministerio de Hacienda en la voz de su subsecretario a decir a plantear una nueva crítica. ¿Usted cree que se está tratando de enviar también un mensaje al Tribunal Ambiental con esto? No. Como diciendo, no, yo lo creo que nosotros lo apoyamos en el fondo. No, a mí me parece que es una manifestación inédita, hasta donde yo puedo verlo por lo menos, de una gran división al interior del gobierno, ¿no? Al interior del equipo de ministros. Una división entre quienes
están tratando de empujar, digamos, las decisiones desde una perspectiva más técnica, pensando en cómo esas decisiones afectan la inversión y el crecimiento económico, y quienes están... La presidenta Bachelet. Yo no puedo imaginar otra cosa. O sea, aquí estamos hablando de ministros que son miembros de un gabinete que representa la opinión de la presidenta. Entonces yo creo que aquí hubo una decisión política, no sé si de la propia presidenta, del ministro del Interior, del ministro secretario general de la presidencia, de quién vendrá la decisión. Pero en definitiva, aquí hubo una señal política que tiene, digamos, quizás estará mirando el proceso electoral, estará mirando, digamos, agradar a los sectores más no sé, de izquierda. ¿Usted cree sinceramente que hay una cuestión electoral detrás de esto? Yo eso es lo que me imagino, no encuentro otra explicación para lo que es una clara politización de una decisión que debía ser tomada con otro criterio. Juan Andrés Fontaine, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado. Lo vamos a ver nuevamente de ministro, ¿no? No, esas cosas. ¿Le gustaría a usted? Habrá que verlo en su momento, ¿No se lo imagina? no tengo opinión al respecto. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Ustedes sigan conectados aquí en EMOL TV y por supuesto informando sobre emol.com. Que estén bien, nos vemos. Chao.